Imagina que tu cerebro está tan frito que olvidas hasta tu propio nombre. Imagina que los doctores te declaran un vegetal humano a los 16 años. Esa fue mi realidad. Me llamo Carlos Eduardo Jiménez Rivera, y mi historia es la de un niño que empezó a inhalar solventes a los 11 años, pensando que así huiría del hambre y del miedo. Pero lo que no sabía es que estaba intercambiando un infierno por uno, aún peor, uno que me llevaría al borde de la muerte cerebral en las calles de la Ciudad de México. Hoy tengo 24 años y estoy aquí, de pie, para contarte cómo Jesús restauró mi cerebro, mi vida y mi familia. Mi nombre es Carlos Eduardo Jiménez Rivera. Tengo 24 años y aunque mi voz todavía tiembla un poco y a veces las palabras se me atoran, estoy aquí, vivo. Soy socio y dueño de la panadería Segunda Oportunidad en Tepito, aquí mismo en la Ciudad de México, y dirijo un programa para chavos de la calle, adictos a los solventes. Mi mayor batalla, la que casi me mata, fue la adicción brutal a esos venenos que me robaron la mente y el cuerpo, hasta un punto que los doctores decían que era imposible de revertir. Mi historia es cruda, sé que puede resonar con muchos. Si estás escuchando esto, me encantaría saber desde dónde te conectas. Deja un comentario abajo diciéndonos de qué ciudad o país nos acompañas en este viaje. Yo nací en Nezahualcóyotl, Neza, como le decimos. Es una de las periferias más pobres y peligrosas de la Ciudad de México. Mi papá, él nunca existió en mi vida, no lo conocí. Mi mamá se llama María Rivera. Ella era trabajadora sexual y estaba metida hasta el cuello en el crack. Vivíamos, si es que a eso se le puede llamar vivir, en un barraco diminuto de unos 20 metros cuadrados, amontonados ella, mis 4 hermanos y yo. Nuestra renta familiar era una miseria, apenas unos 800 pesos al mes, como $40. Eso no alcanzaba ni para espantar el hambre. Éramos 5 niños en la miseria absoluta, esperando que mi mamá llegara con algo, cualquier cosa. Desde que tengo memoria, mi infancia fue un campo de guerra. No recuerdo haber jugado o reído con libertad, solo miedo. A los 5 años vi cómo mataban a machetazos a nuestro vecino justo enfrente de la puerta del barraco. La sangre, los gritos, eso se quedó grabado en mi mente. A los 7, el tercer padrastro que tuvimos, un tipo violento, me rompió el brazo por algo que ni recuerdo. El dolor físico era fuerte, pero el miedo de saber que no había quien me defendiera era peor. 2 años después, a mis 9, sufrí algo que a nadie le deseo, algo que me robó lo poco de inocencia que me quedaba. Fui abusado por uno de los clientes de mi mamá. Esa herida, esa no sanó por años. Y cuando creí que la vida no podía empeorar, a los 10, mi hermano mayor, el que a veces nos cuidaba, fue asesinado por el narco. Desapareció un día y nunca regresó. Solo nos llegó la noticia de que lo habían levantado y no apareció más. Era el pan de cada día en Neza. La escuela, ¿para qué? ¿Para qué ir si no había zapatos, ni cuadernos, ni comida? Dejé la primaria en tercero. A los 11 años no sabía leer. No sabía ni mi nombre completo en un papel. Mi mundo era la calle, el hambre, el miedo constante y la violencia en casa. Pero el quiebre, el momento en que mi vida se partió en dos, fue un día de junio de 2014. Yo acababa de cumplir 11 años. Ese día, mi mamá, María Rivera, en su desesperación por conseguir más crack, intentó venderme. Sí, me oyeron bien. Intentó venderme a un tipo que la conocía de la calle. Algo se rompió dentro de mí. Ya no soportaba más. ¿Vendido? ¿Como una cosa? El miedo me dio fuerzas. En ese instante, con el corazón latiéndome a 1000 y las lágrimas ahogándome, no lo pensé 2 veces, corrí como nunca antes en mi vida. Corrí sin rumbo, sin mirar atrás, dejando atrás el barraco, a mis hermanos, a mi mamá y todo el infierno que conocía. Mi único pensamiento era huir, y así fue como terminé, perdido y solo, bajo el puente de circuito interior, en el corazón de la Ciudad de México. Debajo de ese puente, en la penumbra y el frío de la noche, no estaba solo. Encontré a un grupo de niños y adolescentes, tan perdidos como yo, o incluso más. Se hacían llamar los pegadores. Éramos como 15 chavos, de entre 8 y 16 años. El líder, el rata, tendría unos 15, y ya tenía la mirada vacía de los que llevan mucho tiempo en la calle. Me miró, me vio temblando de frío y de miedo, y se acercó. «Toma, Carlitos», me dijo el rata, extendiéndome una bolsa de plástico sucia que ya había usado. El olor era fuerte, químico, pero extrañamente intrigante. «Con esto no sientes hambre ni frío». Era activo, cola de zapatero, el veneno que se convertiría en mi único consuelo. La primera inhalación aún la recuerdo. Puse la bolsa sobre mi nariz y boca, aspirando ese vapor tóxico.
Al principio me ardieron los pulmones, me dio tos, pero luego vino una sensación extraña. Un calor se extendió por mi pecho. No el calor de un abrazo, sino uno artificial que entumecía. Las imágenes se distorsionaron, los sonidos se hicieron lejanos. Por un instante, el hambre desapareció. El frío se esfumó. El miedo también se fue, reemplazado por alucinaciones borrosas que me hacían olvidar dónde estaba, quién era, qué había pasado. Costaba solo 10 pesos, 50 centavos de dólar y duraba 2 días. Por solo 10 pesos podía comprar un poco de olvido. No sabía entonces que ese escape era, en realidad, una trampa mortal, el comienzo de un infierno peor que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Ese día, 23 de junio de 2014, bajo el puente de circuito interior, Carlos Eduardo Jiménez Rivera, el niño de 11 años, le dio su primer adiós a la vida, sin saber que solo estaba abriendo las puertas a una muerte lenta, envenenada y sin esperanza. Desde que aquel olor dulce y químico entró por mi nariz, mi vida cambió de ser un infierno de hambre y miedo a un túnel aún más oscuro, donde la única luz era el siguiente viaje. Ya no era solo huir, era una necesidad que se había incrustado en cada célula de mi cuerpo. Una cadena invisible que me arrastraba más y más profundo hacia un abismo que yo mismo estaba cavando. Esa primera vez, bajo el puente de circuito interior, con la bolsa pegada a mi cara, fue el inicio de un camino sin retorno, donde el pegamento, el activo, se volvió mi única compañía, mi falso amigo, el que me prometía un olvido momentáneo, una cálida euforia, a cambio de mi propia mente, de mi propia existencia. Había intercambiado mi realidad brutal por una fantasía tóxica que me consumía lentamente, día tras día. Esta parte de mi historia es oscura, sé que es difícil de escuchar. Es la historia de un niño de la calle que se perdió en los vapores del solvente, en la indiferencia de un mundo que no lo quería ver. Pero si mi testimonio te está impactando, si sientes que puede tocar algún corazón, si crees que hay esperanza incluso en los rincones más profundos de la desesperación, te pido que le des un me gusta y te suscribas al canal. Así, más personas podrán escuchar mi historia de restauración y encontrar esa esperanza que yo pensé que nunca más vería. Entre 2014 y 2015, a mis 11 y 12 años, mi vida se redujo a una única obsesión: conseguir más, activo. Era el pegamento de zapatero, mi dosis diaria, mi pan de cada día en el infierno. Inhalaba, 10, 15 veces al día, sin parar. Cada tubo de 100 mililitros no me duraba ni un día entero. Era una carrera contra el tiempo, contra la abstinencia que me corroía las entrañas si no conseguía mi dosis. El hambre que me había echado de casa seguía ahí, latente, pero el solvente la adormecía, la silenciaba por un rato, la ahogaba en esa nube de vapores. Para conseguir el dinero, mendigaba en los semáforos, con la mirada perdida, intentando conectar con alguna mirada compasiva que me diera unas monedas. A veces, si el día era bueno, la gente se apiadaba. Otras, la mayoría de las veces, solo recibía miradas de desprecio o la indiferencia fría. Si no había otra opción, robaba cualquier cosa pequeña, cualquier cosa que pudiera vender rápido a los tianguistas por unos míseros pesos. No había remordimiento, no había conciencia, solo la urgencia de calmar esa ansiedad quemante por la siguiente inhalación, por el siguiente escape. Los primeros daños físicos no tardaron en aparecer. Eran como sellos de mi infierno personal. Recuerdo las heridas abiertas, las llagas dolorosas y supurantes que se formaban alrededor de mi boca y nariz, justo donde la bolsa de plástico hacía contacto con mi piel. No sanaban, nunca. Siempre estaban ahí, rojas, irritadas, ardiendo, una marca constante de mi vergüenza y mi desesperación de lo que me estaba haciendo a mí mismo. Las hemorragias nasales se volvieron tan frecuentes que mis fosas nasales estaban casi siempre irritadas y a veces sangraban profusamente, sin previo aviso, manchando mi ropa sucia de sangre seca que ya era parte de mi atuendo diario. Mis hogares, en ese entonces, eran los rincones más olvidados y sombríos de la Ciudad de México, las escaleras frías y escondidas del Metro Hidalgo, donde me confundía con la multitud que pasaba deprisa, como si yo fuera parte de la pared. Las bancas solitarias del Parque Alameda Central, bajo la sombra de los árboles, donde la gente paseaba con sus familias, riendo, sin verme, sin saber que a unos metros había un niño muriendo, y los túneles oscuros bajo los puentes de Tlatelolco, donde el eco de mis propias toses, de mis gemidos, era mi única compañía, un recordatorio constante de mi soledad. Siempre buscaba esos escondites para mi adicción, lugares donde pudiera perderme sin que nadie me juzgara, o peor aún, me viera y tuviera que enfrentar mi propia imagen.
Pero la bestia de la adicción, esa serpiente que me había enroscado, es insaciable, y el activo dejó de ser suficiente para acallar sus rugidos. Mi tolerancia creció a un ritmo alarmante y la búsqueda de un viaje más intenso, más barato y más potente me llevó a una escalada infernal. Así, entre 2015 y 2016, con apenas 12 y 13 años, empecé a experimentar con otros solventes, cada uno más tóxico, más destructivo que el anterior. El thinner se convirtió en mi nueva obsesión, mi veneno favorito. Era más barato, más fácil de conseguir, lo compraba en cualquier tlapalería, y su efecto era mucho más fuerte, más violento, casi instantáneo. Después, la gasolina, que robaba con una habilidad que no creí tener, succionándola de los tanques de coches estacionados, a veces con el corazón latiéndome a 1000 por hora, otras veces con una frialdad sorprendente. Recogía aguarrás de las construcciones abandonadas, ese líquido blanquecino y corrosivo que dejaban tirado. También usaba esmalte de uñas que encontraba en los botes de basura de los salones de belleza, y hasta aprendí, o me enseñaron otros chavos de la calle, a quemar trozos de PVC para inhalar sus vapores tóxicos, un humo denso y sofocante. Una locura que hoy me horroriza al pensar en lo que le hacía a mis pulmones, a mi cerebro. Mi método para inhalar se había perfeccionado, ya era un ritual macabro, ya no era solo una bolsa. Ahora usaba una botella de PET cortada por la mitad, a la que le metía un trapo empapado de la mezcla de solventes que tuviera a mano, como un cóctel de muerte. Esta mona, así le decíamos en la calle, me permitía inhalar continuamente durante horas, sin descanso. Me tapaba la nariz y la boca con ese trapo húmedo y respiraba hondo, una y otra vez, hasta que el mundo real se desvanecía en una neblina densa, hasta que el vértigo me mareaba y el olvido me consumía. Era un ciclo interminable de euforia falsa, náuseas, alucinaciones aterradoras y finalmente el colapso. Era como perderse en un laberinto químico cada vez más profundo, sin salida, sin un hilo de Ariadna que me guiara de regreso. Mi propia mente se volvía mi prisión y mi verdugo. En esos años, aunque no podía decir que tenía amigos de verdad, ¿quién podría ser amigo de alguien tan perdido, tan deshecho como yo? Me movía entre grupos de otros chavos adictos, como sombras errantes. Éramos como fantasmas en la ciudad, unidos por la misma necesidad, el mismo veneno, la misma desesperanza. Recuerdo a un chavo un poco mayor, le decían el Cholo. Él fue quien me enseñó algunos trucos para preparar las botellas, para que el efecto fuera más rápido y duradero, como si se tratara de una receta infernal para la autodestrucción. También estaba la güera, una niña, creo que tenía unos 10 años, que también inhalaba sin parar, con los ojos vidriosos y el rostro demacrado. Con ella, a veces, compartía las sobras de comida que encontrábamos en la basura, pedazos de pan duro o restos de fruta que la gente tiraba. No eran momentos de amistad, no había abrazos, ni caricias, ni palabras de consuelo real entre nosotros. Solo un entendimiento tácito de nuestra miseria compartida, de la cruda realidad de nuestras vidas sin futuro. Éramos dos almas perdidas, intentando encontrar un poco de calor en medio de tanto frío, en medio de tanta soledad impuesta. Fue hacia finales de 2016, cuando apenas tenía 13 años, que los daños empezaron a hacerse innegables, imposibles de ignorar, incluso para mí, que vivía en una neblina constante de solvente. Las palabras se me enredaban en la boca de una manera terrible. Una gagueira severa me impedía formar frases coherentes, me hacía tropezar con cada sílaba, con cada intento de comunicación. Era como si mi cerebro no pudiera conectar lo que quería decir con el movimiento de mi lengua, como si mis pensamientos se disolvieran antes de llegar a ser sonido. Mis manos me temblaban sin control, todo el tiempo, un temblor constante que me hacía sentir débil e impotente, tanto que a veces no podía ni sostener la botella de solvente, sin que se me cayera, derramando el precioso veneno. Empecé a olvidar cosas simples, básicas. A veces no recordaba a dónde iba, qué había hecho minutos antes, o incluso a quién le había hablado. Hubo días enteros, en que ni mi propio nombre, Carlos Eduardo, podía recordar sin dudar, sin que la palabra se me perdiera en la punta de la lengua, como arena entre los dedos. La frustración era inmensa, pero mi mente ya estaba tan dañada que ni siquiera podía procesar esa frustración por completo. Las alucinaciones se intensificaron de una manera aterradora. Ya no eran ese escape divertido y colorido del principio, esos momentos de falsa alegría. Ahora veía monstruos por todos lados, sombras que me seguían, figuras amenazantes que se escondían en cada esquina, en cada reflejo de un charco, en cada sombra de un callejón. No eran producto de mi imaginación en un viaje placentero. Se habían convertido en parte de mi aterradora realidad. Mi cerebro, mi cabeza,
Se sentía como un cementerio, donde cada neurona moría un poco más con cada inhalación, y los fantasmas de mis miedos más profundos deambulaban libremente, sin control, volviéndome paranoico, asustadizo, agresivo a veces. Los pocos adultos que cruzaban mi camino solo desviaban la mirada con desprecio, o me gritaban con furia para que me fuera de su vista, como si fuera una plaga. Era una sombra, un estorbo, una mancha en el paisaje urbano de la Ciudad de México. Nadie me ofrecía ayuda, nadie extendía una mano, nadie me preguntaba si estaba bien. Solo recibía miradas de asco, de desprecio, de lástima. En sus ojos, yo ya estaba perdido, un alma sin esperanza, un niño devorado por el veneno que elegí como mi único amigo, mi único consuelo. Era la indiferencia de la sociedad, un frío peor que cualquier invierno, que sellaba mi destino en ese cementerio ambulante que se había convertido mi propio ser. Mi cuerpo era solo un caparazón, mi cerebro una masa frita, y mi espíritu estaba casi completamente apagado. Pero, ¿quién podía saberlo? Yo era invisible para el mundo. Si en los capítulos anteriores mi vida era un túnel oscuro, entre 2017 y 2018, a mis 14 y 15 años, ese túnel se convirtió en una tumba abierta. La adicción a los solventes ya no era una elección. Era la única forma en que mi cuerpo y mi mente sabían existir. Era una inmersión constante en vapores tóxicos, un suicidio lento y agonizante. Ya no tenía momentos de lucidez, de un antes y un después. Mi vida entera se volvió un solo ahora de inhalación. Mi vida estaba en ruinas y para la medicina no había solución. Me habían desahuciado. Pero si estás escuchando esto, es porque hay una esperanza que va más allá de lo que los ojos pueden ver o la ciencia puede explicar. ¿Conoces a alguien que haya estado en una situación tan desesperada, que parece no tener salida, o que necesita escuchar este mensaje de que todavía hay un camino? Por favor, comparte este video con ellos. Nunca sabemos a quién podemos alcanzar con una historia de fe y transformación. Inhalaba sin parar, día y noche, entre 14 y 16 horas al día. El trapo empapado con la mezcla de thin air, gasolina, aguarrás, lo que fuera que pudiera conseguir, al que llamábamos la mona, estaba permanentemente pegado a mi nariz y boca. Era como una extensión de mi cara, un velo tóxico que me cubría, me ahogaba y me protegía del mundo real al mismo tiempo. Mezclaba todos los solventes disponibles, creando un cóctel letal que me mantenía en un estado casi semiconsciente la mayor parte del tiempo. No pensaba, no sentía hambre ni frío, solo la quemazón en mis pulmones y la neblina en mi cerebro. Mi cuerpo, Carlos Eduardo Jiménez Rivera, se convirtió en un esqueleto andante, cubierto de piel. Con 1.55 metros de altura, apenas pesaba 32 kilogramos. Era una imagen espectral, un niño fantasma que parecía un adulto consumido por años de abusos. Mis huesos sobresalían por todas partes, y cada movimiento era un esfuerzo agónico. La desnutrición era severa. Me estaba comiendo a mí mismo. Mis pulmones, esos órganos que deberían dar vida, operaban a solo el 40% de su capacidad. Cada respiración era un jadeo, un silbido. La tos era una constante dolorosa, y lo más aterrador, venía con sangre, coágulos pequeños que escupía en el suelo, sin inmutarme ya. Mis riñones funcionaban a medias, al 50%, incapaces de filtrar todo el veneno que circulaba por mis venas, y mi hígado, ese órgano vital, a mis 14 años, ya mostraba signos claros de cirrosis inicial. Tenía el cuerpo de un anciano moribundo. Las arritmias cardíacas eran mis compañeras de cada día y de cada noche. Mi corazón latía desbocado o muy lento, como un tambor que fallaba su ritmo, avisándome de que pronto se detendría. Y mi piel, el 30% de mi cuerpo, estaba cubierta de heridas abiertas, algunas infectadas, producto de caídas constantes, golpes que no recordaba, o simplemente la falta total de higiene. No me bañaba en meses, mi olor era nauseabundo, a sudor rancio, a orina seca, a solvente. Mi cerebro estaba literalmente frito. Los pocos que me llegaron a evaluar estimaron mi coeficiente intelectual en 45. Eso me colocaba en un nivel de deficiencia intelectual moderada. Mi habla se había reducido a gruñidos incomprensibles y a una gagueira tan severa que por momentos no podía articular ni una sola sílaba. Era como si las palabras se hubieran disuelto en los vapores del thinner, incapaces de formarse. Mi coordinación motora era casi nula. Los temblores constantes en mis manos y piernas hacían imposible sostenerme en pie, caminar derecho o realizar las tareas más simples, como intentar beber agua sin derramarla. La memoria era inexistente.
Olvidaba nombres, lugares e incluso el propósito de mis propias acciones. No sabía dónde estaba, quién era, ni por qué hacía lo que hacía. Las alucinaciones se volvieron mi única realidad, más reales que el pavimento bajo mis pies. Veía monstruos en cada esquina, en cada sombra, en cada rostro que pasaba. Era una paranoia constante que me perseguía, me acorralaba, me hacía agresivo, me llevaba a gritar sin razón, a defenderme de ataques que solo existían en mi mente enferma. Mi cognición se había reducido al nivel de un niño de 4 años. No tenía la capacidad de razonar, de planear, de entender lo que me estaba sucediendo. Era un adulto en cuerpo, aunque demacrado, pero con la mente de un infante atrapado en una pesadilla. Mi colapso no fue solo físico y mental, fue social también. Mi comunicación se limitaba a esos gruñidos guturales y a gestos primitivos. Nadie me entendía, nadie quería entenderme. Llevaba meses, incontables meses, sin probar el agua en un baño. Mi ropa, hecha jirones, pegada a mi cuerpo por la suciedad y el sudor, era mi segunda piel. Mi aspecto era el de un adulto de 40 años, envejecido prematuramente por la muerte que me devoraba por dentro. Mi comportamiento, impulsado por el miedo y la paranoia, era agresivo. Lanzaba golpes, patadas, mordiscos. Era una bestia herida, sin razón, solo instinto de supervivencia. Entre 2016 y 2018 hubo múltiples intentos de ayudarme, pero todos fracasaron estrepitosamente. El DIF, el Sistema de Protección a la Infancia, me internó 3 veces en diferentes centros, pero de todas me escapé, siempre buscando el consuelo de mis solventes. Una casa hogar me expulsó por mi violencia, por ser ingobernable. Me llevaron al hospital psiquiátrico infantil y después de unos días me dieron de alta, declarándome irrecuperable. 5 ONGs diferentes, con toda su buena voluntad, también desistieron. No había caso conmigo. La doctora Patricia Mendoza, una psiquiatra infantil que me evaluó exhaustivamente, sentenció sin rodeos: daño cerebral extenso e irreversible. Necesitará cuidados institucionales de por vida. Para el mundo, para la ciencia, para la sociedad, yo era un caso perdido, un vegetal humano, un niño sin retorno. Estaba desahuciado por completo. Mi cuerpo, un campo de batalla. Mi mente, un vacío. Mi vida en las calles, después de que los doctores me habían sentenciado a ser un vegetal humano, como les gusta decir, se volvió la versión más cruda y despiadada de la soledad y la desesperación. A mis 15 años, mi único refugio era una caja de cartón húmeda y apestosa, arrinconada detrás de unos botes de basura mugrientos, cerca de la estación de metro Garibaldi. Ese era mi hogar, un lugar que ni a un animal se le desearía. Mi día a día era un ciclo infernal, un tormento sin fin, donde cada amanecer era una condena. Mi vida en la calle era un infierno constante. Pero la verdad es que, incluso en el peor de los momentos, hay una luz. Si este testimonio está tocando tu corazón, activa las notificaciones para no perderte cómo el milagro de mi vida comenzó a desarrollarse. Imagina levantarte cada mañana sintiendo que tus huesos se quiebran, que tu cerebro está en llamas y tu cuerpo te ruega, te suplica por la única cosa que te está matando. A las 6 de la mañana, la abstinencia me golpeaba con la fuerza de un camión. Temblaba sin control, sudaba frío, mi estómago se retorcía en calambres agónicos y las voces en mi cabeza se volvían ensordecedoras, clamando por más veneno, más escape. Los segundos se arrastraban como horas, cada fibra de mi ser gritaba. No era dolor físico lo que buscaba aliviar, era un agujero negro en mi alma, un terror existencial que solo el olor dulce y tóxico del solvente podía adormecer por un instante. A las 6:15, mi mano temblorosa ya buscaba la botella o la bolsa. La primera inhalación del día era como una bocanada de aire para un ahogado, una agonía que se convertía en un fugaz suspiro de paz. Ese vapor químico era mi desayuno, mi medicina, mi oración retorcida. Me sumergía en las alucinaciones para escapar de la cruda realidad que me rodeaba. Me veía volar, me veía siendo un niño feliz, pero al final siempre volvía a la misma caja de cartón, al mismo frío, al mismo hambre. A las 7, con el efecto del activo aún nublando mi mente, me arrastraba a los semáforos, a la casa de unas monedas. No importaba si me insultaban, si me escupían, si me tiraban migajas. Era un espectro con la piel pegada a los huesos, un niño viejo con la mirada perdida y las heridas abiertas. Solo quería lo suficiente para comprar mi siguiente dosis. La humillación era mi pan de cada día, pero la química ya había entumecido hasta eso. Para las 9 de la mañana, el hambre física se mezclaba con la química. Buscaba desesperadamente algo que llevarme a la boca, aunque fuera basura.
Recuerdo haber peleado con perros por restos de tortillas o huesos, haber hurgado en contenedores donde la putrefacción era tan densa que te hacía vomitar. Pero el estómago vacío dolía más que el asco. Si no encontraba, robaba. Una manzana, un panecillo, lo que fuera. La culpa me duraba menos que un suspiro. Pero el verdadero infierno comenzaba a las 10 de la mañana y no terminaba hasta las 10 de la noche. 12 horas de inhalación continua, sin descanso, sin conciencia plena. Mi cara pegada a la mona, ese trapo empapado de thinner y gasolina, que ya era una extensión de mi cuerpo, mis pulmones quemándose, mi cerebro gritando en silencio mientras se autodestruía. Era una espiral descendente sin fin, un túnel oscuro, donde la única luz era el brillo fugaz de una alucinación, seguida por el vacío de la nada. Los médicos habían dicho que mi cerebro estaba en el nivel de un niño de 4 años, y era cierto. No pensaba, no sentía, solo reaccionaba al impulso de la adicción. Finalmente, a las 10 de la noche, mi cuerpo, ya sin fuerzas, se desplomaba en algún rincón de la calle, donde fuera que me encontrara. Inconsciente, agotado, consumido por el veneno. A veces me despertaba con el cuerpo adolorido por las caídas, las convulsiones o las patadas de alguien que me creyó un estorbo. Había días en que me desmayaba hasta 7 veces. Recuerdo un día particularmente brutal en 2018, en plena glorieta de insurgentes. Me desplomé en la acera. El sol me quemaba la piel y mi cuerpo se convulsionaba sin control. La gente pasaba a mi lado como si yo fuera parte del pavimento, una mancha más en la Ciudad de México. Ese año terminé hospitalizado 12 veces por sobredosis o colapsos totales. Los médicos del Hospital General me conocían por mi nombre, o más bien por mi apodo de la calle, Carlitos el Pegador. Pero cada vez que despertaba en una cama de hospital, lo único que quería era escapar. La abstinencia era insoportable, y la calle, por más cruel que fuera, era mi única realidad. Recuerdo una noche fría y lúgubre de agosto de 2018, cerca del eje central. Había inhalado una mezcla potentísima de gasolina con thinner, la más fuerte que pude conseguir. Sentí que mi corazón se detenía en mi pecho, como si se ahogara. Las alucinaciones eran tan reales que ya no distinguía entre lo que era verdad y lo que era la química. Creía que los monstruos de mis visiones venían a llevarme, con sus garras afiladas y sus ojos rojos. Caí en un charco de mi propio vómito, la bilis quemándome la garganta, la suciedad de la calle pegada a mi cara. Me quedé ahí, solo, temblando, deseando con cada fibra de mi ser que el frío inclemente y el veneno que corría por mis venas me llevaran de una vez por todas. Pensé que esa noche sería mi fin, el último aliento de una vida que nunca había sido vida. La gente pasaba a mi lado, indiferente, apurando el paso. Algunos incluso me pateaban, como si fuera un estorbo, un perro rabioso. Para ellos, yo ya estaba muerto. Y la verdad, yo también lo creía. Estaba en el abismo, más allá de toda esperanza humana. El infierno de la calle se había tragado mi niñez, mi mente y, al parecer, mi futuro. Era la mañana del 14 de septiembre de 2018. El sol apenas empezaba a asomar, pero para mí, Carlos Eduardo Jiménez Rivera, el mundo seguía siendo una nebulosa tóxica. Mis sentidos, si es que aún se les podía llamar así, estaban ahogados en los vapores de gasolina y thinner que había inhalado sin tregua toda la noche. Me arrastré, o al menos lo intenté, hasta la calle Regina Pulo 47, en el corazón del centro histórico, buscando algún rincón donde el suelo no fuera tan frío. Mi cuerpo, de 32 kilos y 15 años de edad, ya no aguantaba más. Frente a la panadería El Buen Pan, sentí un remolino en el estómago, un ardor en el pecho. Mis pulmones, destrozados, se negaron a respirar. Caí al suelo, vomitando a borbotones, el asfalto recibiendo mi miseria. Las convulsiones me sacudieron con una fuerza aterradora. Mi cuerpo se arqueaba incontrolable. Sentí que me ahogaba en mi propio vómito. La vida se me escapaba, lentamente, dolorosamente. Mi última oportunidad se desvanecía en el pavimento sucio de la Ciudad de México. El amor de Manny me dio una segunda oportunidad, un regalo que no esperaba. Si te sientes conmovido por esta historia, te invito a darle me gusta al video. Cada like ayuda a que este testimonio llegue a más corazones sedientos de esperanza. Pero justo cuando la oscuridad empezaba a tragarme por completo, cuando ya había aceptado que ese sería mi miserable fin, la puerta de esa panadería se abrió. No fue la policía que me había arrestado 1000 veces, ni los paramédicos que me daban por perdido, ni la indiferencia de la gente que pasaba. No, fue José Manuel Gutiérrez, a quien todos llamaban Manny. Un hombre de 48 años, con un rostro marcado por la vida, pero con una mirada que, por alguna razón,
no me juzgaba. Manny no era un desconocido para el infierno. Él mismo había caminado por sus senderos más osíos durante 15 años, adicto a la heroína y al crack en las mismas calles que me consumían. Pero llevaba 12 años limpio, y en 2006 había encontrado a Jesús, abriendo su panadería con la ayuda de su iglesia. Él sabía lo que era estar en mi lugar. Él conocía el sabor de la desesperación. En lugar de gritarme o llamar a las autoridades, Manny hizo algo que nadie jamás había hecho por mí. Se agachó. Con sus propios brazos me cargó. Y te juro que yo pesaba menos que un costal de harina, un niño esqueleto envuelto en harapos. Me llevó dentro de su panadería, un lugar cálido y con olor a pan fresco, algo que mi mente apenas podía procesar. Me limpió el vómito y la sangre del rostro y del cuerpo, con una delicadeza que no había conocido desde que mi hermano mayor me cuidaba. Me acostó en un colchón viejo en la trastienda, y ahí, a mi lado, por las siguientes 2 horas, oró por mí. Oró, un extraño orando por un pegador que estaba al borde de la muerte. Él vio mis pupilas dilatadas, olió el aliento químico, reconoció el daño evidente en mi cerebro. Vio en mí el reflejo de su propio pasado, de la mano de Dios que un día lo rescató. 8 horas después, desperté. Mi cabeza martillaba, mi cuerpo temblaba, y la abstinencia me hacía ver demonios en cada sombra. Confundido, agresivo y con una gagueira aún más pronunciada de lo normal, intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Manny estaba a mi lado. Me ofreció algo que no había probado en años: pan fresco, recién horneado, con un vaso de leche. Después me dio algo más increíble, un baño caliente. El agua corría por mi piel llena de costras. Era una sensación tan extraña, tan irreal. Me dio ropa limpia, de su propio hijo, y me dijo que podía dormir ahí, en un lugar seguro, sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Completamente aturdido, solo pude articular, con un esfuerzo inmenso y mi voz entrecortada: ¿Por qué? Manny me miró a los ojos, esos ojos llenos de compasión que no había visto en años. Su respuesta fue simple, pero profunda, y resonó en lo más hondo de mi alma rota, milagro tras milagro, mi desintoxicación y las primeras palabras de fe. Los siguientes meses fueron el infierno, pero esta vez un infierno con una luz tenue al final del túnel. Manny, con una sabiduría que solo la experiencia del dolor puede dar, improvisó un protocolo de desintoxicación en la trastienda de su panadería. Yo, Carlos Eduardo Jiménez Rivera, un chaval de 15 años con el cuerpo de un niño y el cerebro de un anciano, estaba a punto de enfrentar la peor batalla de mi vida: la guerra contra el veneno que me había consumido. Esa primera oración fue un punto de inflexión. Si esta parte de mi historia te inspira o te da esperanza, considera seguirnos en nuestras redes sociales. Encontrarás más contenido y testimonios que pueden cambiar tu vida. Las primeras 2 semanas, de septiembre a octubre de 2018, fueron de pura supervivencia. Manny me alimentaba cada 2 horas, cucharada a cucharada, con pequeñas porciones de comida que mi estómago encogido apenas podía tolerar. Me daba agua con electrolitos constantemente, intentando rehidratar un cuerpo que era pura sequedad y toxicidad. Él mismo me bañaba diariamente, con una ternura que nunca antes había conocido, limpiando la suciedad y las heridas que cubrían mi piel. Dormía hasta 18 horas al día, un sueño pesado, agotador, como si mi cuerpo estuviera en coma inducido, luchando por cada célula que quedaba sana. Pero el despertar de ese sueño era un tormento inimaginable. La abstinencia me golpeaba con una fuerza brutal, cada nervio de mi cuerpo gritaba por la droga. En solo los primeros 3 días tuve 15 convulsiones, ataques epilépticos que sacudían mi cuerpo como una muñeca de trapo, dejándome exhausto y aterrado. Las alucinaciones, esas mismas que antes me consolaban, regresaron con una intensidad demoníaca durante 2 semanas completas. Veía monstruos retorciéndose en las sombras de la panadería, figuras oscuras que se burlaban de mí, susurrando que nunca escaparía del veneno. Cada noche despertaba gritando de terror, reviviendo horrores que solo mi mente, frita por los solventes, podía conjurar. Intenté huir 8 veces, arrastrándome hacia la puerta, desesperado por el olor del thinner que mi cuerpo aún anhelaba, pero Manny siempre estaba allí. Dormía en la puerta, un muro de carne y amor que me impedía volver al abismo. Su presencia firme, su mano en mi frente cuando las convulsiones pasaban, fueron mi ancla en ese mar de agonía. Después de esas semanas infernales, Manny comenzó la rehabilitación básica. Lentamente, mi mente y mi cuerpo empezaron a recordar cómo funcionar. A mis 15 años, tuve que reaprender las tareas más elementales de la vida. Manny me enseñó a pronunciar palabras simples de nuevo, una por una,
con una paciencia infinita, corrigiendo mi horrible gagueira. Me ayudó a coordinar mis manos, que temblaban incesantemente, para sostener un vaso sin derramar el agua, un logro que parecía gigantesco. Reaprendí a cepillarme los dientes, a vestirme solo. Me ayudó a contar hasta 10, una secuencia de números que mi cerebro dañado había borrado por completo. Cada pequeño avance era una victoria, un milagro minúsculo, pero para mí, para Manny, para mi condición, eran pruebas irrefutables de que Dios estaba obrando. Entre noviembre y diciembre de 2018, en mis meses 3 y 4 de recuperación, Manny me integró en la vida de la panadería, dándome tareas sencillas. Mi primera tarea, la más simple, fue separar los panes por tamaño. Luego, limpiar las bandejas sucias de harina. Después, empacar los panes recién horneados, sintiendo su calor y su aroma, algo que me llenaba de una extraña satisfacción. La recompensa era el pan que yo mismo había empacado, un pan que antes mendigaba o robaba, ahora era mío por mi propio trabajo, por mi propio esfuerzo. Esas pequeñas responsabilidades, esos gestos de confianza de Manny, me daban un propósito, algo que no había sentido en años. Era el inicio de una vida nueva. Con mi limitación cognitiva severa, Manny sabía que no podía simplemente leerme la Biblia. Él adaptó la enseñanza de la fe a mi cerebro roto. Me contaba historias bíblicas con dibujos sencillos, historias de un Dios amoroso y un Salvador. Me cantaba canciones infantiles cristianas, melodías dulces que se colaban en mi mente, sanando heridas invisibles. Hacíamos oraciones de una sola frase, repitiéndolas hasta que yo pudiera articularlas. Me presentó a Jesús como el amigo que nunca abandona, un concepto que, poco a poco, empezó a calar en mi mente dañada. Un amigo que no se iría, no me golpearía, no me vendería, no me dejaría caer. Y entonces llegó el día, en enero de 2019, que marcó el verdadero inicio de mi conexión con lo divino. Un día, con mi gagueira aún persistente y mi mente todavía confusa, logré articular mi primera oración consciente. No fue larga ni elocuente, pero venía del fondo de mi alma, de la parte más herida de mí. Jesús, ayúdame, cerebro roto, balbuceé. En ese momento sentí algo que nunca había sentido, una conexión profunda, una presencia amorosa que me envolvió, un consuelo que ninguna droga podía dar. Fue un grito de mi alma a lo divino, y sentí que Él me escuchó. En esa oración, a pesar de mi cerebro roto, mi espíritu encontró su camino a casa. La ciencia no lo explica. La mente que regresó de la muerte. 6 meses después de que Manny me sacara del abismo, yo, Carlos Eduardo Jiménez Rivera, de apenas 16 años, empecé a mostrar mejoras que desafiaban toda lógica médica y humana. Era marzo de 2019, y aunque mi gagueira seguía siendo un lastre, logré formar frases completas, no solo palabras sueltas. Frases. Pude recordar el nombre de 5 personas, un hito impensable cuando no lograba recordar ni el mío. Lo más asombroso para mí era poder hacer pan solo, bajo la atenta mirada de Manny, con mis manos temblorosas pero decididas. Y sí, pude leer palabras simples. Imaginen, un niño que a los 11 no sabía leer y a los 15 tenía el cerebro frito, ahora descifraba letras. Llevaba 30 días sin sufrir una sola convulsión, un milagro en sí mismo. Rosa, una de las empleadas de la panadería, una mujer de 52 años que me había visto llegar, exclamó con lágrimas en los ojos: «Es un milagro, Manny. Ese niño estaba muerto caminando». Los médicos no lo podían explicar, pero yo sé que fue Dios. Este tipo de milagros no deberían quedarse solo para nosotros. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para que juntos podamos seguir compartiendo estas historias de fe y esperanza. El destino, o mejor dicho, la providencia divina, tenía más que mostrar. En mayo de 2019, el doctor Samuel Rodríguez, un neurólogo de 41 años del Hospital General, cliente habitual de la panadería, me vio trabajando. Su mirada era distinta, más analítica. Se acercó a Manny, su voz teñida de asombro. «Manny, ese joven, ¿daño por solventes?». Mi amigo le contó mi historia, sin omitir detalles de mi condición inicial. El doctor Samuel, un hombre de ciencia acostumbrado a la irreversibilidad de estos daños, estaba visiblemente impactado. «Es imposible que esté trabajando así. Déjame examinarlo», insistió. Fue la primera vez que un médico no me veía como un caso perdido, sino como un enigma, una posibilidad. El doctor Samuel me ofreció una batería de exámenes gratuitos en su hospital. Me sometí a una resonancia magnética cerebral, pruebas neuropsicológicas exhaustivas, una evaluación cognitiva completa y exámenes pulmonares y hepáticos.
Pasé días en el hospital, un lugar que antes solo significaba fugas y diagnósticos sombríos. Esta vez era diferente. La esperanza estaba en el aire, aunque yo, en mi limitada comprensión, solo seguía las instrucciones de Manny. Los resultados llegaron en junio de 2019 y la reacción del doctor Samuel y de todo el equipo médico fue chocante, una mezcla de incredulidad y asombro. Habían anticipado lo peor, pero la realidad era otra. Mi daño cerebral, que se esperaba en un devastador 60%, resultó ser solo del 25%. Mi coeficiente intelectual, que se estimaba en un 45, típico de una deficiencia intelectual moderada, había subido a 72. Mi coordinación motora, que se esperaba en un 30% por los temblores, había mejorado al 65%. Mis pulmones, que apenas funcionaban al 40% cuando llegué a la panadería, ahora operaban al 70% de su capacidad. Y mi hígado, que se esperaba con cirrosis inicial a mis 14 años, solo presentaba una inflamación leve. El doctor Samuel Rodríguez, un hombre que había dedicado su vida a la neurología, no pudo contener su asombro. Con la voz entrecortada, declaró algo que resonó como un trueno en los pasillos del hospital. No hay explicación médica. El cerebro no se regenera así. Fue la confirmación más rotunda y científica de que un poder superior, la mano de Dios, estaba actuando en mi vida. Mi cerebro, que había sido declarado un cementerio por la ciencia, estaba floreciendo de nuevo, una prueba viviente de que, para Dios, no hay nada imposible. Con mi cerebro demostrando una recuperación que los médicos no podían explicar, una nueva puerta se abrió. Manny y la iglesia, viendo mi progreso milagroso, me consiguieron una maestra voluntaria, Carmen López. Ella era una profesora jubilada de 65 años, llena de paciencia y una fe inquebrantable. Me daba clases particulares justo ahí, en la panadería, 2 horas al día. Yo, Carlos Eduardo Jiménez Rivera, a mis 16 y 17 años, me sentaba frente a ella, luchando por asimilar cada letra, cada número. Era como volver a nacer, pero esta vez con una guía amorosa. Mi recuperación cerebral y mi educación fueron milagros que se construyeron día a día. Si esta parte de mi historia te ha inspirado a creer en el poder de la educación y la superación, no te olvides de dejar tu comentario con tu parte favorita de la historia hasta ahora. En 2019, logré lo que a mis 11 años parecía una fantasía inalcanzable. La alfabetización básica. Aprendí a leer y a escribir. Cada palabra que formaba, cada frase que entendía, era una victoria personal, un puñal para el veneno que una vez había frito mi mente. Pensar que antes comía basura y ahora podía leer las etiquetas de los productos de la panadería me llenaba de una emoción indescriptible. Para 2020 ya estaba inmerso en las matemáticas fundamentales, sumando y restando como si los solventes nunca hubieran pasado por mi cerebro. Y el gran momento llegó en 2021. Completé la primaria, obteniendo un certificado oficial. Un papel, sí, pero para mí era un tesoro. Un ex dependiente de solventes, un niño de la calle que los doctores declararon irrecuperable, tenía un certificado de primaria. Ese mismo año, mi coeficiente intelectual fue nuevamente evaluado, y el resultado fue 89, un nivel limítrofe normal. De un 45 a un 89. Era asombroso. Era Dios reconstruyendo cada neurona. La panadería se había convertido no solo en mi hogar, sino también en mi vocación. El olor a pan fresco era mi nuevo activo, mi verdadera droga. Entre mis 18 y 20 años, con el apoyo incondicional de Manny y la iglesia, obtuve una beca integral para la Escuela Técnica de Gastronomía. Yo, Carlos Eduardo, iba a la escuela de nuevo. Por supuesto, el camino no fue fácil. Las secuelas de mi pasado aún estaban presentes. Recibí terapia fonoaudiológica 2 veces por semana para mi gagueira residual, luchando por cada palabra para que saliera fluida. La medicación anticonvulsivante diaria se volvió mi compañera para controlar los temblores esenciales en mis manos. Mi memoria a corto plazo seguía siendo un desafío, así que aprendí técnicas de repetición y visualización, creando pequeños trucos para recordar los ingredientes y los pasos de las recetas. Para mantener mi concentración, mis sesiones de estudio eran de no más de 30 minutos, pero eran 30 minutos de entrega total. No era perfecto, pero estaba en el camino. En diciembre de 2023 me gradué. Mi nota final fue 8.210 y me especialicé en panes artesanales. Yo era un panadero certificado. Este logro no era solo mío, era de Manny, de Carmen, de la iglesia, de todos los que creyeron en mí cuando yo mismo no podía. Durante estos años de renacer, mi corazón encontró una familia verdadera. Manny, con su amor firme y su paciencia infinita, se convirtió en la figura paterna que nunca tuve.
Su esposa, Elena, y sus hijos, Mateo y Sofía, me abrieron las puertas de su hogar y de su corazón. Mateo, que tenía mi misma edad, se transformó en mi mejor amigo, mi hermano, mi compañero de estudios, animándome en cada paso del camino. Recuerdo noches enteras estudiando juntos, él explicándome lo que mi cerebro tardaba un poco más en procesar. Era la familia que siempre había anhelado, un regalo inmerecido de Dios. Mi vida estaba siendo restaurada en todos los sentidos, más allá de lo que la ciencia podía comprender. Después de todo lo que había vivido, cada paso hacia adelante era una victoria. En enero de 2024, a mis 21 años, lo que alguna vez fue un sueño imposible se hizo realidad. Junto a Manny, mi mentor, y ahora mi socio, abrimos nuestra propia panadería. La llamamos Panadería Segunda Oportunidad. Y créanlo o no, estaba en la calle Mosqueta, Río 234, justo en Tepito. Sí, el mismo barrio donde una vez dormí en cajas de cartón, donde el olor a solvente era mi perfume y la desesperación mi compañera constante. Yo, Carlos Eduardo Jiménez Rivera, el niño irrecuperable, ahora era dueño de una panadería. Tenía el 25% de la sociedad y Manny el 75%, pero para mí era un milagro al 100%. La inversión de 200,000 pesos provino de la iglesia de Manny con 100,000, 50,000 en donaciones y un pequeño microcrédito de 50,000 pesos. Era como si Dios mismo estuviera horneando cada uno de nuestros panes. De ser un caso perdido a abrir mi propia panadería y ayudar a otros. Es la prueba de que Dios convierte nuestro pasado más oscuro en nuestro mayor ministerio. ¿Qué te ha parecido la historia de mi panadería y el programa? Cuéntamelo en los comentarios. Pero esta panadería no era solo para vender pan. Tenía un propósito mayor, uno que venía directo del corazón de Dios. Creamos el programa Pan y Esperanza para jóvenes en situación de calle, adictos a solventes, justo como yo lo fui. Tenemos capacidad para 8 jóvenes al mismo tiempo, de 12 a 18 años. El único requisito, un deseo genuino de cambiar sus vidas. El programa dura entre 12 y 18 meses y les ofrecemos vivienda gratuita en los cuartos que construimos sobre la panadería. Es un enfoque integral. Desintoxicación supervisada, nutrición intensiva, rehabilitación cognitiva para reconstruir sus mentes, educación adaptada, formación profesional en panadería, un fuerte acompañamiento espiritual y la tan necesaria reinserción social. Es mi propia historia, convertida en un camino para ellos. Uno de los momentos más impactantes de este nuevo capítulo llegó en 2024. ¿Recuerdan al juez Ricardo Villanueva, el del Tribunal de Menores Infractores, que en 2016 me había condenado por robo, declarándome irrecuperable y sugiriendo internación indefinida? Pues un día, el juez Villanueva entró por casualidad a mi panadería. Me reconoció al instante. Yo estaba atendiendo a los clientes. Su cara se descompuso, sus ojos se abrieron como platos. ¿Carlos Jiménez, el de los solventes?, me preguntó, con una voz entrecortada. Con toda la calma que Dios me había dado, le respondí. Sí, señor juez, ¿un café y una concha? Él simplemente rompió en llanto ahí mismo, públicamente, en mi panadería. Me pidió perdón. Desde ese día se convirtió en cliente diario y lo más increíble, ahora me envía entre 3 y 5 jóvenes al mes para nuestro programa. Me había declarado irrecuperable y ahora soy su mejor referencia. Pero la reconciliación más sanadora llegó antes, en 2023. Mi madre, María Rivera, me encontró. Estaba limpia de drogas, llevaba 2 años en un programa cristiano, un milagro en sí mismo. Vino a mí llorando, pidiéndome perdón por todo el daño, por haberme abandonado, por haber intentado venderme. Yo, Carlos Eduardo, que había vivido en el infierno por su culpa, la perdoné, sin rencor, sin reproches, y le ofrecí un trabajo en la panadería. Hoy, María trabaja en la cocina, ayudando y cuidando a los jóvenes en recuperación. Ella lo dice con una verdad que duele y sana. Mi hijo me salvó después de que yo lo destruí. Es la matemática de Dios, multiplicando el perdón donde nosotros multiplicamos el dolor. En solo 1 año y medio, desde 2024 hasta ahora en 2025, hemos atendido a 45 jóvenes en nuestro programa. Y los resultados son un milagro tras otro. 28 han completado el programa, 19 están trabajando, 14 de ellos en panaderías como la nuestra, 8 volvieron a estudiar y 3 incluso abrieron sus propios negocios. La mortalidad, 0. Un milagro estadístico que desafía toda lógica. Recuerdo el caso de Miguel, al que le decían ratón. Tenía 14 años y había pasado 3 años inhalando thinner. Lo encontramos comiendo basura. Hoy es auxiliar de panadero. Regresó a la escuela.
y su coeficiente intelectual subió de 55 a 78 en 18 meses. Cada historia de éxito, como la de Miguel, es un testimonio vivo del poder de Dios, de la segunda oportunidad que ofrece a quienes el mundo ya ha descartado. Hoy, a mis 24 años, miro hacia atrás y me cuesta reconocer al niño fantasma que fui. 7 años han pasado desde que aquel veneno dejó mi cuerpo para no volver, y mi vida se ha transformado en algo que ni en mis más salvajes alucinaciones podría haber imaginado. Vivo en un modesto, pero propio, apartamento de 2 habitaciones en Tepito, un lugar que pago con el sudor de mi frente y que se siente como un palacio comparado con las cajas de cartón. Mis ingresos, de unos 15,000 pesos mensuales, no solo me permiten vivir dignamente, sino también soñar. Estoy comprometido con Ana, una mujer hermosa que conocí en la iglesia, y con ella ya planeamos la apertura de una segunda panadería Segunda Oportunidad. Mi vida es una segunda oportunidad horneada con fe. Cada día es una ofrenda de gratitud. Espero que mi historia te inspire a no rendirte jamás, a buscar la mano de Dios cuando todo parezca perdido. Si crees en el poder de la transformación, déjame un comentario con tu versículo bíblico favorito o un mensaje de esperanza para quienes luchan. Créeme, un mensaje de aliento puede cambiar un destino. A pesar de todo el milagro, no soy perfecto. Las cicatrices de mi pasado están ahí, no para avergonzarme, sino para recordarme de dónde vengo y cuán lejos me ha traído la gracia. A veces, cuando estoy nervioso, mi gagueira leve reaparece y mi memoria a corto plazo todavía me juega alguna que otra mala pasada. Mis manos tienen un temblor esencial que la medicación anticonvulsivante diaria me ayuda a controlar. Mi coeficiente intelectual, que llegó a 89, me permite funcionar plenamente, pero sé que mi cerebro nunca será el mismo de un chico que no pasó por mi infierno. Estas son mis limitaciones permanentes, pero funcionales, que no me impiden vivir una vida plena y con propósito. Son un recordatorio constante de que, aunque Dios restauró mi mente de forma inexplicable, también me dejó señales para que nunca olvide su poder. Mi salud, de manera igualmente asombrosa, se ha recuperado. Mis pulmones, que una vez operaron al 40%, ahora funcionan al 85% de su capacidad. Mi hígado, ese órgano joven que ya mostraba signos de cirrosis a los 14 años, se ha regenerado en un 90%. Mis riñones, que antes apenas funcionaban a medias, ahora operan con total normalidad. La leve arritmia cardíaca que aún tengo está completamente controlada. Y mi peso, de 68 kilogramos, me da la fuerza y la energía para enfrentar cada día. De ser un esqueleto de 32 kilos, soy un hombre fuerte, un testimonio viviente de la capacidad de Dios para restaurar lo que parecía irreversible. Mi rutina diaria es el reflejo de esta nueva vida, un contraste brutal con el infierno de las calles. Me levanto a las 4:00 a.m. para preparar los panes, sintiendo la masa en mis manos, horneando no solo alimento, sino esperanza. A las 6:00 a.m. abrimos la panadería y el aroma del pan fresco inunda Tepito. A las 8:00 a.m. comparto el desayuno con los jóvenes de nuestro programa, sus ojos llenos de la misma confusión y desesperación que una vez tuve. Luego, a las 10:00 a.m., doy clases de panificación, enseñándoles no solo un oficio, sino una disciplina, un camino. El almuerzo comunitario a las 2:00 p.m. es un momento de unión. Por las tardes, a partir de las 4:00 p.m., hay terapias o consejería, y a las 7:00 p.m., nuestro estudio bíblico, donde la palabra de Dios nutre nuestras almas. A las 9:00 p.m. me acuesto, no en una caja de cartón, sino en mi propia cama, agradecido por cada hora de sueño, por cada día sin veneno. El impacto de lo que Dios ha hecho en mi vida ha trascendido las paredes de nuestra panadería. En 2025, TV Azteca produjo un documental sobre mi historia, El niño de los solventes. Fue visto por 4.5 millones de personas y ganó un premio de periodismo social. Esa exposición trajo 500,000 pesos en donaciones para nuestro programa, extendiendo aún más nuestra capacidad de ayuda. La doctora Patricia Mendoza, la psiquiatra infantil que me declaró irrecuperable años atrás, hoy deriva pacientes a mi programa. Me buscó y con una humildad que nunca olvidaré me dijo: «Me equivoqué. Carlos me enseñó humildad médica». Y el doctor Samuel Rodríguez, el neurólogo que me hizo los primeros exámenes, publicó mi caso en 3 journals médicos, reconociendo: «No hay explicación médica. Carlos es evidencia de que hay excepciones que la ciencia no comprende». Mi vida es un milagro que la ciencia no puede negar. Las palabras de Juan 6:35, «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre», se han convertido en el lema de mi existencia.
Mi panadería, segunda oportunidad, no es solo un negocio, es un testimonio vivo, una promesa horneada en cada pan, una prueba tangible de que Dios convierte lo impensable en realidad, que Él es el pan de vida que satisface el hambre más profunda del alma. Empecé a inhalar pegamento a los 11 años porque tenía hambre. El hambre se fue, pero mi cerebro se fue también. A los 16, los doctores dijeron que era un vegetal humano. No podía ni decir mi nombre sin tartamudear 10 veces. Comía basura, dormía en cajas, inhalaba 16 horas al día, thinner, gasolina, lo que fuera. Mi cerebro estaba frito. Pesaba 32 kilos. Todos me daban por muerto. Pero Dios tenía otros planes. Manny me encontró convulsionando. Me dio pan cuando yo comía basura. Me enseñó a hornear cuando no podía ni sostener una cuchara. Hoy tengo mi propia panadería. Mi QI subió de 45 a 89. Los neurólogos no lo pueden explicar. Yo sí. Cada pan que hago es un milagro. Trabajo con 45 niños de la calle adictos a solventes. 28 están limpios, trabajando. El juez que me condenó ahora me manda casos. Mi mamá, que me abandonó, ahora trabaja conmigo. Todavía tartamudeo a veces. Todavía tiemblo. Pero puedo leer, escribir, amar, servir. Los solventes me robaron mi infancia. Dios me devolvió mi vida. Mi panadería se llama Segunda Oportunidad, porque eso es lo que Dios da. No importa cuán frito esté tu cerebro.